alrededor del círculo, alrededor de un ritual donde nos empezamos a encontrar, a vernos, donde surgieron esas primeras palabras que se sembraron, con las cuales hubo resonancias, con las cuales encontré cosas también que había olvidado. Y se puso ese propósito de inicio, donde también nos vamos conociendo desde las sonrisas, desde el lenguaje corporal, desde esa misma timidez, desde el silencio, desde aquellos que hablan un poco más, los que hablan menos, los que no hablan, en fin. Juliana. Me alegró mucho ver como esa diversidad, ¿no? Empieza uno como a hacer esos pequeños diálogos con las personas, esos acercamientos, y empieza a conocer como los diferentes oficios que se vienen trabajando, como los caminitos que se vienen haciendo. Elizabeth. Me gustó mucho también sentir como ese proceso del diplomado muy latente en mi cuerpo, sentir calma, poder sentir risa, poder estar jugando en el día a día, un poco más abierta a llegarle a alguien por medio de la risa. Clara. Sentí mucha alegría de saber que podía reconocer muchas cualidades en mí, pero me dio mucha más alegría saber que mis compañeros resaltaban en mí cualidades que yo no había visto. Cuando caminamos por todas las emociones, la ira, la alegría, la tristeza, sentía que mi cuerpo vibraba a medida que íbamos transitando en cada una de las emociones, que mi cuerpo se iba poniendo eufórico o más frío. Percibí mucho las sensaciones en mi cuerpo. Y ha hecho que estén cada vez más conscientes sobre estas emociones y actitudes y poder transformarlas también en mí. Fue muy movido y también lleno de aprendizaje sobre cómo me veo, como identidad, quién soy, qué siento, y en la sociedad cómo me veo a mí misma, en dónde estoy parada, y a raíz de eso, qué puedo hacer, cómo puedo cambiar mis actitudes, mis acciones, qué puedo empezar a crear desde ese reconocimiento en el espacio, internamente y en la sociedad. Velocidad 8. Cógelo. Me lleva la cabeza. Me lleva la cadera. Me llevan las vísceras. Si me encuentro con una persona, cuando me encuentre con esa persona, cógelo en una posición. Por el lugar en el que trabajo teníamos esta intención de hacer que el aprendizaje no fuera un asunto que sigue dividiendo razón y emoción. Entonces, lo que encuentro con esta metodología socioafectiva es justamente la integración como de estas dos dimensiones, de que el conocimiento tiene que servir para transformar la realidad y que eso no pasa si ese conocimiento es ajeno a las personas. Sí, entonces, básicamente a través de la integración justamente de las emociones, de los sentimientos a un proceso de aprendizaje es que logra hacerse como que esa producción de conocimiento sea significativa para que logre tener alguna utilidad en este mundo. Cuando inicié el diplomado, mis expectativas era seguir ahondando en herramientas metodológicas, pero se fueron transformando, sobre todo porque se convirtió también un poco en una exploración muy, pues de otros ámbitos, ¿no? Yo nunca me había planteado la necesidad de hacer grupo y de hacer tejido social, desde mi quehacer jurídico y desde mi quehacer incluso como activista. Tengo una visión un poco restringida de lo que es la pedagogía, ¿no? Digamos, de esta idea un poco de sí, de dialogar, pero dialogar solo en la palabra.
Y el diplomado me abrió nuevas posibilidades también, ¿no? De tocar más la fibra humana, entender que hay que conectar humanamente para hacer proceso político y jurídico y de cualquier clase de proceso que queramos empezar a hacer. Me cuestionó muchísimo cómo con el arte, la creatividad, la imaginación podíamos convertir ese poder y transformarlo. Eso me voy con ese pensamiento muy en la mente. Para mí la creatividad antes era una cuestión de eso, de los artistas y de un ejercicio artístico. Y hoy en día digo, bueno, el arte es solamente un entrenamiento para la vida real. Yo creo que construir este tipo de pedagogías y apostarle a hacerlas masivamente vale la pena hoy porque estamos en un momento coyuntural que nos va a permitir dejar de angustiarnos por la guerra y trabajar los conflictos reales que tenemos. Que a veces uno podría decir como sí, son unas causas estructurales profundas de exclusión política, de concentración de la tierra, pero que de repente también son cosas mucho más internas, chiquitas, vivenciales, ¿no? Como no sabemos escuchar al otro, no permitimos la diferencia en nuestra vida cotidiana y están conectadas esas causas. Y ese es nuestro gran reto, ¿no? Digamos, con esta coyuntura de paz no se acaba el conflicto, comienza la oportunidad para en realidad trabajarlo y hacer un país distinto, que nos permita no volver ahí, ¿no? Es lo que los abogados llamamos garantías de no repetición. Una garantía de no repetición es trabajar en pedagogías de paz, es entender el conflicto desde otra arista, es hacer las cosas distintas. Entonces yo creo que muy pertinente. Lo que me llevo y lo que recibo es que se pueden realizar estas actividades, estos procesos en una cantidad, en una diversidad de escenarios y con poblaciones. No necesariamente post-conflicto, personas que hayan tenido o que estén en un proceso con temáticas de guerra o de construcción de políticas de paz. Lo digo porque lo puedo aplicar con las estudiantes que tengo ahora, lo puedo aplicar con niños y niñas de las instituciones. Si el tema es el conflicto, pues conflictos hay gran variedad. Termina el diplomado y yo solo estoy pensando en dónde puedo facilitar. Lo único que se me ocurre siempre es hacer más talleres y quiero seguir aprendiendo y multiplicando este conocimiento que tengo porque viví la transformación, facilitando, viví también lo que yo podía producir en los otros con estas herramientas y creo mucho en que se puede hacer en cualquier parte del mundo y con cualquier grupo. Toca sí, meterle la ficha, organizarlo, a planearlo y a sacarlo adelante. Y creo mucho en que es demasiado importante multiplicar esta experiencia y este conocimiento. Estoy demasiado agradecida con que estos procesos existan y con todos los que fueron parte de esto.